Ya va. Aló, hola. Muchachos, ¿saben que les dije el corte que utilizamos a diario se parece al funcionamiento de las neuronas que posee todo nuestro cuerpo? No lo sabía. Pues esta desempeña una función fundamental, que es la sincronización de la liberación de los mensajes químicos llamados neurotransmisores, que se mueven desde el axón hasta las dendritas. Hasta las dendritas. Estos mensajes llegan rápidamente al cerebro. Pues el cerebro capta, procesa la información y luego la distribuye a la mayor parte de nuestro cuerpo para que haga su funcionamiento. De igual manera sucede con las líneas de comunicación, pues estas tienen la función de transmitir la información a través de cables o redes para llegar a transmitirla hacia otras personas. Sergio, por favor. Sí, ya va, que me llegó un mensaje, eso rápido. Vamos, tú siempre. Ya va. Sabían que al igual que ustedes enviando la información mediante sus teléfonos, las neuronas poseen funciones principales o características. Se puede decir que entre ellas tienen la comunicación, la reparación y el metabolismo. En la comunicación tenemos que la sinapsis o comunicación envía información de una neurona a otra. Hay dos tipos de sinapsis: sinapsis química y sinapsis eléctrica. La sinapsis química es la más común. Para ello, las electritas están firmes en esta sinapsis concreta para que la respuesta a los estímulos sea más rápida al momento de su función. En reparación, se dice que tenemos diferentes tipos de neuronas y muchas neuronas en nuestro cuerpo, pero las neuronas de nuestro cuerpo no se pueden reparar porque están programadas automáticamente para vivir más de 100 años. Para ellos, hay sustancias especializadas que liberan sustancias químicas llamadas neutrofinas. ¿Para qué sirven estas neutrofinas? Pues estas están dirigidas en mayor o menor cantidad para que la célula que realmente lo necesite para su remodelación o recuperación. En metabolismo podemos decir que también encontramos, como dijo la profesora, que es la degradación de sustancias complejas a sustancias simples, liberando energía. Esto es conocido como catabolismo. O también sintetizan sustancias complejas a partir de sustancias simples, obteniendo o consumiendo mayor energía. Esto es conocido como anabolismo. Pero en realidad, tengo una conclusión, muchachos. Sí he visto que tienen como ramificaciones y todas sus cosas, pero no sé en realidad cómo es una neurona, qué tiene por dentro. La neurona es la unidad funcional y estructural del sistema nervioso. Sin neuronas, el sistema nervioso no es nada. ¿Por qué? Porque es la que trabaja con las conexiones que le llevan los músculos, ¿verdad? Esa es su función más básica, llevar la información a través del impulso nervioso. ¿Qué pasa? Ella también tiene otras funciones normales de la célula, que es la producción de ATP, que se realiza en el proceso de la glucólisis, y la síntesis de proteínas, que se da en el vehículo automático ruidoso. Las células, las neuronas, son también denominadas células especializadas. ¿Por qué? Porque son las que hacen toda esta función del sistema nervioso, que es algo increíble para todo lo que hace la neurona. Llevan la información, la trae, la respuesta, todas estas cosas. Ella pierde las funciones que es dividirse, nutrirse o defenderse. Se parecen a las células normales del cuerpo. En este sentido, tienen una membrana celular, un citoplasma, en el cual se encuentra la mitocondria, el núcleo, el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, los poliribosomas, el aparato de Golgi y otras sustancias. Ellas se diferencian de las demás células en que tienen unas ramificaciones características. Las ramificaciones características serían las dendritas y el axón. Las dendritas son las que llevan el impulso hacia la neurona y salen del citoplasma y forman parte de él. El axón es una ramificación mucho más larga, tiene
con las otras dendritas de otras neuronas y transmiten el impulso nervioso. Blanca, pero hay algo que te faltó. Mira, la estructura de la neurona se divide en la ultraestructura, que es un poco más explícita. Déjame explicarte, mira. Aquí vemos lo que es el núcleo y el nucleolo. El nucleolo posee unos poros que se abren temporalmente. Ahí en el núcleo y el nucleolo tenemos lo que es el ADN y el ARN. También tenemos lo que es el citoplasma. El citoplasma, que en el citoplasma encontramos todos los organelos, como la mitocondria. Sin la mitocondria la célula no podría respirar porque se encarga de la respiración celular. ¿Okay? El citoplasma, por cierto, el citoplasma se llama también en las neuronas sustancia NIST. ¿Okay? Así se llaman las neuronas. También encontramos lo que es el retículo endoplásmico rugoso. ¿Okay? En el retículo endoplásmico rugoso se llama así porque posee ribosomas. ¿Okay? Y su función principal es sintetizar la proteína. Y encontramos también lo que es el retículo endoplásmico liso. En el retículo endoplásmico liso no tenemos ribosomas, pero tiene también una función de transportar las sustancias y también sintetiza lo que son los esteroides y el fósforo, las esteroides, los triglicéridos y los fosfolípidos. ¿Okay? También encontramos lo que son los poliribosomas en el citoplasma. Los poliribosomas son conjuntos de ribosomas. También encontramos el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es como un laberinto en el que se guardan todas las proteínas que han sido sintetizadas. Se guardan y se unen con lo que son los hidrocarbonos, ¿okay? Para ponerlas más complejas. Y así las transportan en lo que es la neurona. ¿Okay? También encontramos en lo que son las dendritas, encontramos los microtúbulos. Los microtúbulos ayudan a que los neurotransmisores pasen más rápido. ¿Okay? Los neurotransmisores son los que llevan el impulso nervioso. Y también tenemos aquí lo que es el nervio periférico. En el nervio periférico tenemos el axón. La capa del axón se llama, la primera capa del axón se llama epineuro. El epineuro posee lo que son vasos sanguíneos, una capa lipídica y tiene otro conjunto de capas. Una de ellas, dentro de la misma, se llama perineuro. En el perineuro posee dentro de ella posee otras capas que se llaman endodermos. Dentro de los endodermos se encuentran lo que son las fibras mielínicas y amielínicas. Hay una parte que nombró que es muy interesante, que son las fibras mielínicas y amielínicas. Las fibras mielínicas, que la podemos observar aquí su estructura, son aquellas fibras que están rodeadas de un material graso llamado vaina de mielina. Este material al ser graso no conduce la corriente eléctrica, sino que constituye una especie de aislante, aísla al axón eléctricamente del líquido extracelular. Este axón, ¿verdad? O esta vaina de mielina no es continua, sino que está interrumpida regularmente por unos puntos llamados nodos de Ranvier. De esta forma, hay zonas que están aisladas del líquido extracelular y hay zonas que no. Las partes del axón que están rodeadas de la vaina de mielina se denominan internodos, mientras los que no están rodeados de la mielina son los nodos de Ranvier. De esta forma vamos alternando zonas que están aisladas del líquido extracelular y partes que no están aisladas, y de esta forma es muy importante porque esto acelera lo que es la transmisión de la información. Con respecto a las fibras amielínicas, estos son axones que sencillamente no poseen mielina, no están rodeadas de mielina, sino que los constituye la célula de Schwann. Esta célula de Schwann en las fibras amielínicas no funciona como un aislante, sino que solo protege al axón. Por esta razón,
principios del siglo XX, Santiago Ramón y Cajal situaron por primera vez a la neurona como elemento funcional del sistema nervioso. Cajal propuso que había capacidades discretas que se comunicaban entre sí, unas con otras, así como si fueran una red, lo que era contrario a la idea de Golgi, porque él decía y negaba que las neuronas no se podían interconectar entre sí de esta manera. Al fin de observar a microscópico la mitología del sistema nervioso, Cajal empleó cortes hidrológicos para la microscopía óptica desarrollada por Golgi y mejorada por el propio Cajal. Dicha técnica permitía un análisis más preciso y profundo sobre el nivel celular. Estas se clasifican según el tamaño del cuerpo, si varía de 5 a 135 micrómetros. Las prolongaciones de las dendritas pueden incluso pasar 1 metro de longitud. También tenemos que se clasifican mediante su forma y su tamaño. Por eso tenemos las poliédricas, las fusiformes, las estrelladas, las esféricas y las piramidales. Estas también se clasifican mediante su polaridad, que son las neuronas monopolares o bipolares, que son aquellas que desde la nace solamente una prolongación que se bifurca y se comporta como una acción. Las neuronas bipolares poseen un cuerpo celular alargado y en un extremo parte de una dendrita y en el otro extremo un axón. Las neuronas multipolares tienen grande cantidad de dendritas que nacen de su cuerpo celular. Las neuronas pseudobipolares son aquellas en las cuales el cuerpo celular tiene una sola dendrita. Y las neuronas anaxónicas son aquellas que no se distinguen las dendritas de los axones. Ok, muy bien. También tenemos que estas se clasifican de acuerdo a la naturaleza de su axón. Por ejemplo, si el axón es muy largo, se denomina axón tipo 1 o Golgi 1. Si es muy corto, se denomina axón tipo Golgi 2. Y si no tiene axón, es axón no definido o sin axón. Esto también se puede denominar según el mediador químico. Están las polinérgicas, las noradrenérgicas, las dopaminérgicas, las serotoninérgicas y las GABAnérgicas. Y por último, tenemos que también se puede denominar según su pisón, que son las motoras, las sensoriales y las interneuronas. Las motoras son las encargadas de producir la contracción de los músculos individuos. Las sensoriales son las que reciben el estímulo del medio ambiente, por ejemplo, el estímulo del ambiente sobre el tacto, la vista, el gusto y todo esto, y esto se transmite al sistema nervioso central. Y de último tenemos las interneuronas, que son las que hacen conexión entre las dos antes mencionadas.